Episodio 226. Las palabras de María Santísima eran tan dulces, ardientes y eficaces en mover los corazones de todos aquellos primeros fieles, que con una fuerza divina y suavísima los ilustraba y reducía a obrar todo lo más santo y perfecto de las virtudes. Y reconociendo ellos estos admirables efectos en sí mismos, los conferían unos con otros y admirados decían: verdaderamente en esta pura criatura hallamos la misma enseñanza, doctrina y consuelo que nos faltó con la ausencia de su Hijo y nuestro Maestro. Sus obras y palabras, sus consejos y comunicación llena de suavidad y mansedumbre, nos enseña y obliga, como lo sentíamos con nuestro Salvador, cuando nos hablaba y vivía con nosotros. Ahora se encienden nuestros corazones con la doctrina y exhortaciones de esta admirable criatura, como nos sucedía con las palabras de Jesús nuestro Salvador. Sin duda que como Dios omnipotente ha depositado en la madre de su unigénito la sabiduría y virtud divina, podemos ya enjugar las lágrimas, pues para nuestra enseñanza y consuelo nos dejó tal madre y maestra y nos concedió tener con nosotros esta viva arca del testamento, donde depositó su ley, su vara de los prodigios, el maná dulcísimo para nuestra vida y consuelo. Si los sagrados apóstoles y los demás hijos primitivos de la Iglesia Santa nos hubieran dejado escrito lo que conocieron y alcanzaron de la Gran Señora María Santísima y de su eminente sabiduría como testigos de vista, lo que la oyeron, hablaron y comunicaron en tanto tiempo, con estos testimonios tuviéramos noticia más expresa de la santidad y obras heroicas de la emperatriz de las alturas. Y como en la doctrina que enseñaba y en los efectos que obraba, se conocía haberle comunicado su Hijo Santísimo un linaje de virtud divina, semejante a la suya. Aunque en el Señor estaba como la fuente en su origen, y en su Beatísima Madre estaba como en el arcaduz o conducto por donde se comunicaba y comunica a todos los mortales. Pero los apóstoles fueron tan felices y dichosos que bebieron las aguas del Salvador y de la doctrina de su purísima Madre, en su misma fuente, recibiéndolas por el sentido, como convenía para el ministerio y oficio que se les encargaba de fundar la Iglesia y plantar la fe del Evangelio por todo el orbe. Por la traición y muerte del infeliz entre los nacidos, Judas Iscariotes, estaba su obispado, como dijo el santo rey y profeta David en el Salmo 108, de vacante, y era necesario que se proveyese en otro digno del apostolado, porque era voluntad del Altísimo que para la venida del Espíritu Santo estuviese cumplido el número de los 12, como el Maestro de la vida los había numerado cuando los eligió. Este orden del Señor les declaró María Santísima a los 11 apóstoles en una de las pláticas que les hacía, y todos admitieron la proposición y la suplicaron que como madre y maestra nombrase ella al que conociese por más digno e idóneo para el apostolado. No lo ignoraba la Divina Señora, porque tenía escritos en su corazón los nombres de los 12 con San Matías. Como dije en el segundo capítulo, pero con su humilde y profunda sabiduría conoció que convenía remitir aquella diligencia a San Pedro, para que comenzase a ejercer en la nueva Iglesia el oficio de pontífice y cabeza,
como vicario de Cristo, su autor y maestro. Ordenóle al apóstol que esta elección la hiciese en presencia de todos los discípulos y otros fieles, para que todos le viesen obrar como suprema cabeza de la Iglesia. Y así lo hizo San Pedro, como lo ordenó la reina. El modo de esta primera elección que se hizo en la Iglesia refiere San Lucas en el capítulo 1 de los Hechos Apostólicos. Dice que en aquellos días que fueron entre la ascensión y venida del Espíritu Santo, el apóstol San Pedro, habiendo juntado los 120 que se hallaron también a la subida del Señor a los cielos, les hizo una plática en que les declaró cómo convenía haberse cumplido la profecía del santo rey y profeta David, de la traición de Judas Iscariotes, la cual dejó escrita en el Salmo 40. Y como habiendo sido elegido entre los 12 apóstoles, prevaricó infelizmente y se hizo caudillo de los que prendieron a Jesús, y del precio por que le vendió le quedó por posesión el campo que se compró con él, que en la lengua común llaman Aceldama. Y al fin, como indigno de la misericordia divina, se colgó a sí mismo y reventó por medio, derramando sus entrañas, como todo era notorio a cuantos estaban en Jerusalén. Y convenía que fuese elegido otro en su lugar en el apostolado para testificar la resurrección del Salvador, conforme otra profecía del mismo santo rey y profeta David, en el Salmo 108. Y este que había de ser elegido debía ser alguno de los que habían seguido a Cristo, su Maestro, en la predicación desde el bautismo de San Juan Bautista. Acabada esta plática y convenidos todos los fieles en que se hiciera elección del 12º apóstol, se remitió a San Pedro el modo de la elección. Determinó el apóstol que de entre los 62 discípulos se nombrasen 2, que fueron José, llamado el Justo, y Matías, y entre los 2 se sortease y se tuviese por apóstol aquel a quien le cupiese la suerte. Aprobaron todos este modo de elegir, que entonces era muy seguro, porque la virtud divina obraba grandes maravillas para fundar la Iglesia. Y escribiendo los nombres de los 2 cada uno en una cédula con el oficio de discípulo y apóstol de Cristo, los pusieron en un vaso que no se viese, y todos hicieron oración pidiendo a Dios eligiese a quien fuera su santísima voluntad, pues conocía como Señor los corazones de todos. Luego San Pedro sacó una suerte en que estaba escrito: Matías, discípulo y apóstol de Jesús. Y con alegría de todos fue reconocido y admitido San Matías por legítimo apóstol, y los 11 le abrazaron. Y María Santísima, que a todo estaba presente, le pidió la bendición, y a su imitación lo hicieron los demás fieles. Y todos continuaron la oración y ayuno hasta la venida del Espíritu Santo. Doctrina que me dio la Reina del Cielo, María Santísima. Hija mía, admiraste con razón de los ocultos y soberanos favores que recibí de la diestra de mi Hijo, y de la humildad con que los recibía y agradecía, de la caridad y atención que entre este gozo tenía a las necesidades de los apóstoles y fieles de la Santa Iglesia. Tiempo es ya, carísima, de que en ti cojas el fruto de esta ciencia. Ni tú puedes ahora entender más, ni mi deseo en ti se extiende a menos, que a tener una hija fiel que me imite con fervor y una discípula que me oiga y siga con todo el corazón.
Enciende, pues, la luz de tu viva fe, con saber que yo soy tan poderosa para favorecerte y ayudarte. Y fía de mí, que lo haré sobre tus deseos, y seré liberal sin escasez en llenarte de grandes bienes. Pero tú, para recibirlos, humíllate más que la misma tierra, y toma el último lugar entre las criaturas, pues por ti misma eres más inútil que el más vil y desechado polvo, y nada tienes más que la misma miseria y necesidad. Pondera bien con esta verdad cuánta y cuál es contigo la clemencia y dignación del Altísimo, y qué grado de agradecimiento y retorno le debes. Y si el que paga, aunque sea por entero lo que debe, no tiene de qué gloriarse, tú, que no puedes satisfacer por tanta deuda, justo es que quedes humillada, pues quedas siempre deudora, aunque siempre trabajes cuanto puedas. Pues, ¿qué será siendo remisa y negligente? Con esta prudencia y atención conocerás cómo debes imitarme en la fe viva, en la esperanza cierta, en la caridad fervorosa, en la humildad profunda y en el culto y reverencia debida a la infinita grandeza del Señor. Y te advierto de nuevo que la sagacidad de la serpiente es vigilantísima contra los mortales, para que no atiendan a la veneración y culto que se debe a su Dios. Y con vana osadía desprecian esta virtud y las que en sí contiene. En los mundanos y viciosos introduce un estultísimo olvido de las verdades católicas, para que la fe divina no les proponga el temor y veneración que se debe al muy alto. Y en esto los hace muy semejantes a los paganos, que no conocen la verdadera divinidad. A otros, que desean la virtud y hacen algunas obras buenas, les causa el enemigo una tibieza y negligencia peligrosa, con que pasan inadvertidos de lo que pierden por faltarles el fervor. Y a los que tratan de más perfección, los pretende este dragón engañar con una grosera confianza, para que con los favores que reciben o con la clemencia que conocen, se juzguen por muy familiares con el Señor y se descuiden en la humilde veneración y temor con que han de estar en presencia de tanta majestad, ante quien tiemblan las potestades del cielo, como la Santa Iglesia se lo enseña en el prefacio de la Santa Misa. Y porque en otras ocasiones te he amonestado y advertido de este peligro, basta ahora acordártelo. Pero de tal manera quiero que seas fiel y puntual en ejercitar esta doctrina, que en todas tus acciones exteriores, sin afectación ni extremos, la confieses y practiques, para que con ejemplo y palabras enseñes a todos los que te trataren el temor santo y veneración que las criaturas deben al Criador. Y especialmente quiero que a tus religiosas las adviertas y enseñes esta ciencia, para que no ignoren la humildad y reverencia con que han de tratar con Dios. Y la más eficaz enseñanza será en ti el ejemplo en las obras de obligación, porque éstas ni las debes ocultar ni omitirlas por temor de la vanidad. Esta obligación es mayor en el que gobierna a otros, que es deuda del oficio exhortar, mover y encaminar a los súbditos en el temor santo del Señor. Y esto se hace más eficazmente con el ejemplo que con las palabras. En particular, las amonesta a la veneración que han de tener a los sacerdotes, como ungidos y Cristos del Señor. Y tú, a imitación mía, pídeles siempre la bendición cuando llegares a oírles y te despidieres de ellos.
y cuando más favorecida te veas de la divina dignación, vuelve también los ojos a las necesidades y aflicciones de tus prójimos y al peligro de los pecadores, y pide por todos con viva fe y confianza, que no es legítimo amor con Dios si solo con gozar se contenta y se olvida de sus hermanos. Aquel sumo bien que conoces y participas, has de solicitar y pedir se comunique a todos, pues a nadie excluye, y todos necesitan de su comunicación y auxilio divino. En mi caridad conoces lo que debes imitar en todo. Capítulo 5. La venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y otros fieles. Viole María Santísima intuitivamente y otros ocultísimos misterios y secretos que sucedieron entonces. En compañía de la gran Reina del Cielo, perseveraban alegres los 12 apóstoles con los demás discípulos y fieles, aguardando en el cenáculo la promesa del Salvador, confirmada por la Madre Santísima, de que les enviaría de las alturas al Espíritu Consolador, que les enseñaría y administraría todas las cosas que en su doctrina habían oído. Estaban todos unánimes y tan conformes en la caridad, que en todos aquellos días ninguno tuvo pensamiento, afecto ni ademán contrario de los otros. Uno mismo era el corazón y alma de todos en el sentir y obrar. Y aunque se ofreció la elección de San Matías, no intervino entre todos estos nuevos hijos de la Iglesia un ademán ni menor movimiento de discordia, con ser esta ocasión en la que los diferentes dictámenes arrastran la voluntad para discordar aún a los más atentos, porque todos lo son para seguir cada uno su parecer y no reducirse al ajeno. Pero entre aquella santa congregación no tuvo entrada la discordia, porque los unió la oración, el ayuno y el estar todos esperando la visita del Espíritu Santo, que sobre sus corazones encontrados y discordes no puede tener asiento. Y para que se vea cuán poderosa fue esta unión de caridad, no solo en disponerlos para recibir el Espíritu Santo, sino también para vencer a los demonios y ahuyentarlos. Advierto que desde el infierno, donde estaban aterrados después de la muerte de nuestro Salvador Jesús, desde allí sintieron nueva opresión y terror con las virtudes de los que estaban en el cenáculo. Aunque no las conocieron en particular, sintieron que de allí les resultaba aquella nueva fuerza que los acobardaba, y juzgaron que se destruía su imperio, con lo que aquellos discípulos de Cristo comenzaban a obrar en el mundo con su doctrina y ejemplo. La Reina de los Ángeles, María Santísima, con la plenitud de sabiduría y gracia, conoció el tiempo y la hora determinada por la divina voluntad para enviar al Espíritu Santo sobre el colegio apostólico. Y como se cumpliesen los días de Pentecostés, que fue 50 días después de la resurrección del Señor, y nuestro Redentor, vio la Beatísima Madre cómo en el cielo la humanidad de la persona del Verbo proponía al Eterno Padre la promesa que el mismo Salvador dejaba hecha en el mundo a sus apóstoles, de enviarles al Divino Espíritu Consolador, y que se cumplía el tiempo determinado por su infinita sabiduría, para hacer este favor a la Santa Iglesia, para plantar en ella la fe que el mismo Hijo había ordenado y los dones que le había merecido. Propuso su Majestad también los méritos que en la carne mortal había adquirido con su santísima vida,
pasión y muerte, y los misterios que había obrado para remedio del linaje humano, y que era su medianero, abogado e intercesor entre el eterno Padre y los hombres, y que entre ellos vivía su dulcísima Madre, en quien las divinas personas se complacían. Pidió también su Majestad que viniese el Espíritu Santo al mundo en forma visible, a más de la gracia y dones invisibles, porque así convenía para honrar la ley del Evangelio a vista del mundo, para confortar y alentar más a los apóstoles y fieles que habían de predicar la palabra divina, para causar terror en los enemigos del mismo Señor, que en su vida le habían perseguido y despreciado hasta la muerte de cruz. Continuará.